chicos, bienvenidos. Soy Fabricio Maldonado, profesor de inglés y me pueden llamar todos o me pueden conocer como Teacher Fabri, que todos me dicen así. Y en la clase de hoy vamos a ver algo muy importante que son los auxiliares, ¿ok? Auxiliares. Auxiliares es uno de los temas más confusos que los chicos que estudian inglés no lo tienen muy claro. ¿Por qué? Porque como que en nuestra lengua, que es el español, no tenemos como que auxiliares de la manera que tenemos en inglés o no los usamos como lo usamos en inglés, ¿ok? En inglés tenemos algunos auxiliares y uno de los más importantes es el verbo to be. Verbo to be como am, is, are y también en presente do y das, ¿ok? Do y das. El verbo to be. Am, is, are, por ejemplo, I am, que sería yo soy, ¿cierto? El verbo to be vamos a utilizar en afirmativo, vamos a utilizar también en negativo y en preguntas, ¿ok? A diferencia del do y el das. ¿Qué pasa con el do y el das? El do y el das no vamos a utilizarlo de la manera en la que vamos a utilizar el verbo to be, ¿ok? Sigamos con la clase y les voy a explicar más o menos cómo va. Por ejemplo, en este momento tenemos el verbo to be aquí en afirmativo y podemos ver cómo el verbo to be funciona también en la parte afirmativa, ¿ok? En la parte afirmativa. Por ejemplo, tú dices, I am Fabricio, I am, ¿ok? I am Fabricio. A diferencia del auxiliar do y das, no nos quedaría en este momento el I do Fabricio. Muchos estudiantes se confunden y lo dicen como teacher, I do a doctor. Como que ¿qué es eso? Nos quedaría el I am a doctor, ¿cierto? I am a doctor, que sería yo soy un doctor. En el caso de los otros pronombres personales, como el he, she, it, el we, you, they y todos ellos, tenemos otros verbos to be que me imagino que para esta clase ustedes ya han de haber chequeado, pero si tenemos en general el he, por ejemplo, tendríamos que poner he is, ¿ok? He is o she is, etcétera, etcétera, ¿ok? El verbo to be en afirmativo. Acá tenemos, ¿ok? En negativo, por ejemplo, el verbo to be, I am not, ¿ok? Recuerden que no existe una contracción para el I am, no existe el amt, por eso lo tenemos que separar y decir I am not tired, ¿ok? Y también acá tenemos otro uso del verbo to be que sería con un verbo en progresivo. Con un verbo en progresivo siempre vamos a utilizar el verbo to be, no el do o el das, ¿ok? She isn't working. Entonces ustedes se preguntarán, entonces, Fabri, ¿cuándo utilizo el do y el das? Si me estás diciendo que utilizo el verbo to be, por ejemplo, para decir yo soy o yo estoy, yo soy Fabricio, I am Fabricio. I am not tired, yo no estoy cansado. Y en un verbo con ing y muchas otras maneras, ¿no? Verbo con ing. Entonces, ustedes me preguntarán, ¿cuándo utilizo el do y el das? El do y el das nunca voy a utilizar primeramente cuando tengo un verbo en ing, ¿ok? Nunca. En este caso utilizaríamos el verbo to be. El do y el das, en este caso en negativo, porque vamos a comenzar con el negativo, con el do y el das, vamos a utilizar cuando tengo un verbo. Aquí pueden ver ustedes un verbo. Entonces vamos a utilizar el do, en este caso don't, que es la contracción don't, y el das, que es en contracción doesn't. Recuerden que el do, que es don't negativo, vamos a utilizar con los pronombres personales I, you, we y they. Y el das o doesn't en negativo con el he, she, it, que es la tercera persona. La tercera persona es he, que es él, o también podemos tener como my father o my brother. También para el she, que es ella, que también podemos utilizar como my mom o my sister, o un nombre de una persona, por ejemplo Andrea. Y también podemos utilizar con el it, que es como que esto. Entonces nos quedaría para un objeto, un animalito, ¿ok? Entonces nos quedaría it doesn't. Pero con un verbo, recuerden que ese es el requisito para utilizar un do o don't en negativo, en este caso don't, o doesn't, ¿ok? Doesn't. Necesitamos un verbo. No podemos mezclar el don't o el doesn't con un adjetivo, por ejemplo, I don't tired o I don't tall. Muchas personas dicen, Teacher Fabri, I don't tall. What is that? I don't tall.
Y ellos quieren decir yo no soy alto. Entonces alto es un adjetivo, no podemos combinar con el don't o el doesn't. El don't o el doesn't utilizamos con verbos, chicos, ¿ok? Con verbos. I don't have time, por ejemplo, yo no tengo tiempo. O ustedes dicen, cuando están en clase de inglés y no le entienden a su profe, le pueden decir, teacher, sorry, I don't understand, que sería yo no entiendo, ¿ok? I don't understand the class. O, teacher, can you repeat please? She doesn't understand. She doesn't understand the class. Es decir, con un verbo en forma simple. Aquí es cuando la gente se confunde y dice she isn't understand. She isn't. Y analicemos ahí qué es lo que estamos haciendo con she isn't. El she isn't understand sería ella no entiende. Ella no es entiende. She isn't understand. Ella no es entiende. Por eso no nos quedaría bien el she isn't, sino el she doesn't understand. ¿Ok? ¿Ok, chicos? Entonces, chicos, recuerden que tenemos que utilizar el don't o el doesn't con un verbo, ¿ok? I don't have, I don't like, I don't cook, X verbo, ¿ok? Y con el doesn't para tercera persona que sería el he, she o it. Y aquí quiero enfatizar en algo, hacer referencia a que recuerden que el verbo se utiliza en tercera persona solo en afirmativo en presente simple. Cuando ustedes ponen en negativo el she doesn't, ya no necesitamos utilizar esa conjugación verbal, que en este caso el have en tercera persona sería has, ¿cierto? Pero ese has es solo para afirmativo. Eso ya lo veremos otro día cuando chequeemos el simple present como tal a profundidad, simple present, solo simple present. En este caso estamos viendo auxiliares, ¿ok? Entonces, she doesn't have time, me quedaría she doesn't have time, no she isn't. El verbo, como les dije, en forma simple, she doesn't have. Muchas personas también se confunden y ponen she doesn't has, porque la gente dice, profe o teacher, el she tiene que ser con un verbo en tercera persona, entonces sería she has, o she have, o she doesn't have, o she doesn't has. ¿Cuál sería? ¿Cuál me quedaría bien ahí? Me quedaría bien el she doesn't have. Cuando nosotros utilizamos un auxiliar como el doesn't, el verbo ya no tenemos que poner con la conjugación de tercera persona. ¿Ok, chicos? Vamos ahora a chequear en preguntas. ¿Qué pasa en preguntas? ¿Ok? El do, el das y el verbo to be en preguntas. Auxiliares en preguntas. ¿Ok? En preguntas es algo bastante importante utilizar el do, el das y el verbo to be. ¿Por qué? Porque en español nosotros no tenemos esa estructura para preguntas. Por ejemplo, si yo le digo a una persona, a él le gusta, en español, a él le gusta, o a él le gusta, como pregunta, a él le gusta. Es decir, en español, la entonación que estoy utilizando para la oración es la que determina muchas veces qué es la parte afirmativa o cuál es la pregunta. En cambio, en inglés no lo manejamos tanto así. Tal vez de una manera informal podría pasarse así, pero en una pregunta oficial, académicamente bien hecho, deberíamos utilizar auxiliares, ¿ok? Auxiliares. Por ejemplo, la gente dice, un estudiante dice, you have time. You have time, él tiene tiempo, tú tienes tiempo. He has time, él tiene tiempo. Y cuando queremos utilizar, los estudiantes, ojo, cuando quieren utilizar una pregunta, solo la cambian la entonación y dicen you have time, you have time. Tal vez, como les dije, de una manera informal se podría decir así, no digo que esté totalmente bien, pero de una manera informal, you have time. En inglés, académicamente, deberíamos utilizar oficialmente un auxiliar, ¿ok? Ahorita vamos a revisar en una pregunta qué factores tenemos que tomar atención o poner atención para hacer una pregunta, ¿ok? Chequemos. En este caso tenemos una WH question que significa what time, que es a qué hora, y un sujeto, ¿ok? Un sujeto. Después del sujeto tenemos un verbo en este caso que es wake up, ¿ok? El verbo wake up. Y aquí el espacio para un auxiliar. Cualquier persona diría, teacher Fabi, pero eso ya está completo, ya dice a qué hora tú te levantas, ya está completo.
Chévere, entonces, what time you wake up? Ya. Eso, mucha gente comete ese error y dice, what time you wake up, teacher? What time you wake up? O a veces dicen, teacher, what time you wake up you? Ok, tratando de utilizarlo como en español, ¿no? Pero no, en inglés no podemos utilizar de esta manera. Entonces analizamos factores. Primero, el you, que es un sujeto, ¿ok? El you, que es un sujeto. Después, ¿qué tengo? Ah, tengo un verbo aquí. Este verbo requiere dos auxiliares, o el do o el das, ¿ok? O el do o el das. En este caso, para you sería el do. El das sería para el he, she. Recuerden siempre el das, por favor chicos, no se confundan. El das es para he, she, it. Y el you utiliza el do, que es para I, you, we and they, ¿ok? They, que es plurales, ¿no? Entonces tendría aquí do. What time do you wake up? What time do you wake up? Ahí sí estaría bien la pregunta. Entonces tú me dirías, Teacher Fabri, what time do you wake up? Teacher Fabri, what do you like to eat? What do you like to eat, Teacher Fabri? What do you drink? Do you drink, Teacher Fabri? Do you drink? No, I never drink because I am a teacher. Okay, so what time do you wake up? ¿Ya? Sería, ¿a qué hora tú te levantas? What time do you wake up? Now, here we have this question, guys. Who, espacio para el auxiliar y he. No tengo un verbo. El hecho de que no tengo un verbo me imposibilita a utilizar el auxiliar do o das. ¿Ok? Porque no tengo un verbo. La gente, como les digo, se confunde en esta parte y dice, ah, voy a poner das porque es he. Y eso me dijo el teacher Fabri, pero no utilizamos en este caso das. ¿Por qué? Porque no tengo un verbo, miren, no tengo un verbo. Entonces me quedé ahí perfecto el verbo to be. Who is he? Who is he? ¿Ok? Who is he? Verbo to be para he is. ¿Quién es él? Who is he? Who is he? No el das, no tengo verbo. Es decir, el requisito here es tener un verbo, como aquí, miren, como aquí. Vamos, ponemos al de acá, el ejemplo de acá, y aquí tengo un verbo, pero el verbo está en progresivo, doing. Entonces ustedes dirán, a ver, en mi clase me dijeron que necesito un verbo. Entonces voy a poner do das, voy a poner das porque es he. No, wait. Aquí tenemos un verbo pero en progresivo. Entonces, el do, el das no podría ser utilizado. ¿Por qué? Porque el do, el das se utiliza solo para un verbo en forma simple. ¿Okay? En este caso, no do o das, necesito un verbo to be. Y ahí tendría el what is he doing. Son preguntas, ¿no, chicos? What is he doing? What is he doing? ¿Qué está haciendo? What is he doing? Entonces ustedes responden, he is playing, or he is eating, he is having lunch, whatever it is. What is he doing? ¿Qué está haciendo? ¿Ok? No dudas. Y para finalizar, tenemos aquí they work. Igual analizamos. ¿Qué tenemos? Tenemos aquí un sujeto, en este caso they. Tenemos un verbo en forma simple. Entonces me dijo el teacher Fabri que tengo que utilizar un do y das siempre que tengo un verbo en forma simple. Y para they, que es está en el grupo del do, ¿ok? I, you, we, they, recuerden. Entonces inmediatamente voy a poner el do. Si no tuviera el they, si tuviera el he, por ejemplo, entonces no pondría do, pondría das, porque está en la parte de la tercera persona. ¿Ok, chicos? Estos son los auxiliares que hemos revisado hasta ahora, y estos auxiliares están en la forma del presente, ¿ok? En la forma del presente, ¿ok? Ahora vamos a seguir con los auxiliares en pasado, que son muy similares, ¿ok? Chequemos en los auxiliares en pasado. Chicos, gracias por haber visto el video. Fueron los auxiliares en presente, que son como los más comunes, ¿ok? Vamos a seguir con los auxiliares en pasado, pero en el siguiente video, ¿ok? De todas maneras, muchas gracias por haberme acompañado, por haber visto la clase de los auxiliares en presente. Y pues, si tienen alguna pregunta, déjenos en los comentarios. Si quieren que yo revise algún tema, por ejemplo, Teacher Fabri, porfa, revisa pasado perfecto, presente perfecto, comparativos, superlativos, voz pasiva, lo que ustedes quieran, déjenme en los comentarios, ¿ok? No se olviden de darle like al video y suscribirse para tener más clases con el Teacher Fabri. Gracias, chicos. Bye, see ya.